¿sí? Yo creo que si hubiera una droga que nos hiciera sentir dolor extremo, yo jamás la probaría. No sé ustedes, a mí no me llamaría la atención, ¿sí? Las drogas normalmente se experimenta una euforia de la cual van seguidas de otros efectos que van variando dependiendo del tipo de droga. Hay drogas que son eufóricas y activadoras y hay drogas que son depresivas y detenedoras. ¿Ok? Para sentirse mejor. Algunas personas que sufren de ansiedad social, trastornos relacionados con el estrés, con la depresión, personas que tienen ataques de pánico, utilizan drogas porque disminuyen los sentimientos de angustia, ¿sí? Estos sentimientos de angustia hay que recordar que son el reflejo de una fobia o de un problema que no se ha resuelto. Es decir, el problema como tal no es la droga, sino lo que debemos de trabajar es qué es lo que pasó en el allá y el entonces, ¿sí? Es decir, en el pasado, que generó que en una situación en específico nos haga sentir tan vulnerables, ¿sí? Hay personas que utilizan las drogas para disminuir los sentimientos de angustia. El tercer punto, para desempeñarse mejor. Algunas personas sienten presión por aumentar o mejorar químicamente sus capacidades cognitivas o su rendimiento deportivo y por lo tanto utilizan drogas que faciliten, que estimulen y que logren de manera más fácil y eficaz, pues, obtener ese rendimiento extra que están buscando. ¿Sí? Hay estimulantes recetados, como lo son los esteroides, los anabólicos, los androgénicos. Cuarto punto, la curiosidad, ¿sí? La curiosidad de qué se siente, qué sabe, cómo me va a pegar o a impactar en mi vida y el por qué otras personas lo hacen, ¿sí? Esto principalmente en los adolescentes. Hay una identificación de la droga, hay una necesidad por tener ese sentimiento de pertenencia a un grupo, hay una solidaridad por hacerlo con mis compañeros y principalmente también por generar una independencia. ¿Ok? Entonces, aquí llega esta pregunta. Si consumir drogas hace que la gente se sienta bien o mejor, con menos problemas, pues ¿cuál es el problema de consumirlas? Ok, el problema es que durante el primer consumo hay efectos positivos, ¿sí? Me siento bien, me siento a gusto, me siento desinhibido. Durante el primer consumo lo puedo controlar, yo decido qué tanto de esa droga inyecto en mi cuerpo, qué tanto de esa droga le permito que entre en mi vida. Pero eso es solamente durante el primer consumo. Después, ¿qué es lo que se va a necesitar? Que ese consumo se vuelva repetitivo, que ese consumo empiece a generar actividades placenteras menos agradables, ¿sí? Es decir, hay una droga que después se vuelve necesaria y que después se vuelve normal. Es decir, nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse y adecuarse a todo lo que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, si yo consumo, por ejemplo, una línea de cocaína la primera vez, voy a tener un efecto grandísimo y voy a tener un efecto más cercano a lo que la droga representa como tal. La siguiente vez que yo consumo una línea de cocaína, no voy a obtener ese mismo efecto, ¿sí? Y por lo tanto ahora voy a necesitar una línea y un cuarto. Y la siguiente vez, después de esa, voy a necesitar una línea y un medio. Y así sucesivamente, poniéndolo en un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero realmente eso es lo que pasa. Cada vez vamos a necesitar más y más de lo mismo para poder continuar con el consumo, ¿sí? Se comienza el consumo compulsivo, es decir, lo empiezo a hacer de manera más frecuente y prolongada. Hay dosis más altas o más frecuentes, incluso en las primeras veces del consumo. Es raro, las primeras veces del consumo normalmente es para probar. Por lo tanto, queremos como identificar los efectos que va a generar en nuestro cuerpo y después decidir si es algo que queremos repetir o
aumentar. Esto nos va a llevar a una pérdida del autocontrol, nos vamos a volver incapaces de manejar la situación y eso va a hacer que se presenten en nosotros signos reveladores de una adicción. Tomando todo esto en cuenta, incluso el consumo relativamente moderado de drogas plantea riesgos, ¿sí? Vamos a pensarlo como en los bebedores sociales, ¿sí? Un bebedor social puede hoy, sabadito, salir, embriagarse y ponerse a manejar de regreso a su casa, ¿sí? Y convertir una actividad placentera en una tragedia que afecte muchas vidas, ¿sí? Es decir, salió a pasar un buen rato, pero al estar alcoholizado y manejando, puede terminar accidentándose, lastimándose a sí mismo u otras personas, cuando lo que estaba buscando solamente era, pues, pasarla bien, ¿no? Ok, y bueno, como lo habíamos platicado en un principio, no existe un solo factor que determine si una persona se convertirá en adicto a las drogas. Como les decía, esto es multifactorial. Al ser multifactorial, hay diferentes instancias que van a tener implicaciones en cuanto a mi consumo y en cuanto a qué tanta presencia voy a tener en el mundo de las drogas. Bueno, y entonces, si todos tenemos el mismo cerebro, si todos tenemos la misma bioquímica, ¿por qué algunas personas se vuelven adictas y otras no? Porque a lo mejor si ustedes consumieron durante su etapa universitaria marihuana constantemente, no se volvieron adictas, y alguien que la acaba de probar hace 15 días no la puede dejar? Bueno, eso va a depender también de factores que son tanto personales como ambientales, ¿sí? El primero y el principal es la vulnerabilidad, ¿sí? La vulnerabilidad de persona. Es decir, a lo mejor estoy pasando por una situación triste, desagradable, que no me permite estar en armonía conmigo mismo. Y al consumir, pues me siento un poco más tranquilo con todo esto. Recuerden que las drogas tienen el principal efecto de extraernos de nuestra realidad, ¿sí? Nos extraen de la realidad y nos llevan a un lugar donde estamos un poquito más en calma y más a gusto. No estoy haciendo comerciales, ¿sí? Estoy diciendo que algunas veces lo que pasa es que la realidad en la que nos encontramos no nos agrada tanto y las drogas nos permiten olvidar el mal rato que estamos pasando. Recuerden que cuantos más factores de riesgo tiene una persona, esto lo puede llevar al abuso y a la adicción, ¿sí? Los factores de riesgo pueden ser ambientales también. ¿Cuáles son factores de riesgo ambientales? El hogar y la familia. La influencia del entorno hogareño, especialmente durante la infancia, es un factor de riesgo muy importante. Si yo estoy acostumbrado, ¿sí?, a ver a mi papá llegar todos los días alcoholizado, malpasado en copas, fumando toda la tarde, lo voy a volver una situación normal, lo voy a normalizar y por lo tanto, si yo veo este tipo de conductas durante mi vida personal, no me van a afectar porque es algo con lo que estoy acostumbrado a vivir. Los padres o los miembros mayores de la familia que abusan del alcohol o las drogas o que manifiestan comportamientos criminales pueden aumentar fácilmente el riesgo de que ellos también desarrollen problemas con las drogas, ¿sí? Como les decía, si pueden ver esta imagen claramente, podemos ver que los niños, pareciera ser que la niña está como estudiando o leyendo algo, el niño parece que está jugando algo como en un tablerito, y a su alrededor hay 1, 2, 3, 4 cervezas, tomando en cuenta la que tiene la mamá en la mano. Hay unas 2 botellas de alcohol. Se puede ver junto a la niña un cenicero y junto al niño, atrás de ese vaso de cerveza, se alcanza a ver la cajetilla de los cigarros, ¿sí? Si todo eso está a mi alrededor, si todo eso está en mi cotidianidad,
es fácilmente que yo lo normalice y que lo vea como algo de la vida cotidiana. Los amigos y los compañeros de la escuela son una influencia importante, más durante la etapa de la universidad, ¿sí? Se pueden volver parte simbólica de nuestras vidas y por lo tanto pueden llegar a convencer hasta quienes no tienen factores de riesgo de que prueben las drogas por primera vez. Como pueden ver aquí en esta imagen, ¿sí? Podemos ver que están, pues, ¿qué serán los adultos jóvenes? Se ven como de entre 25 y 33 años, como en una pequeña fiesta en casa. Podemos ver a todos celebrando cómo el compañero se está alcoholizando de una manera bastante inapropiada. Y vemos que hay bastante consumo de alcohol. Podemos ver 2, 4, 6, 7, 8, 9 cervezas, ¿sí? Y pues también pizza, ¿no? O sea, se ve que se la están pasando pues un poquito descontrolada, diría yo. Esos factores de riesgo, ¿sí? En combinación con estas faltas de habilidades sociales y fracaso escolar, generan un riesgo, ¿sí? Si yo empiezo a tener fracasos escolares y falta de habilidades sociales, voy a fomentar que mis consumos aumenten. Ojo, la falta de habilidades sociales no se refiere solamente a que no puedo hacer amigos o que se me dificulta hablar con nuevas personas. La falta de habilidades sociales también implica el saber decir no, también implica el no saber poner límites a las personas y también implica el que no podamos sobrellevar las situaciones de la manera más apropiada, ¿sí? Muchas personas no saben decir que no y por eso terminan en situaciones bastante vulnerables. Ok, los factores biológicos que aumentan el riesgo. La etapa de desarrollo, ¿sí? ¿Ustedes saben cuál es la edad legal en Estados Unidos para consumir bebidas alcohólicas? Los 21 años, así es, ¿sí? Es decir, yo no debo consumir bebidas alcohólicas antes de los 21 años. Aquí en México la edad es 18 años, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos diferentes edades para consumir drogas que son legales? Bueno, porque eso tiene una implicación muy importante, ¿sí? La edad en la cual nuestro cerebro termina de desarrollarse es aproximadamente en las mujeres a los 19 años de edad y en los hombres a los 21 años de edad, ¿sí? Eso quiere decir que si yo tengo 18 años, ya sea hombre o mujer, mi cerebro no ha terminado de desarrollarse en plenitud. Y si a esa falta de desarrollo yo le echo una cervecita al día, mi cerebro no va a terminar de su trabajo de la manera más apropiada, ¿sí? Si yo tengo 20 años y cada sábado voy y me pongo una borrachera en el antro, mi cerebro no va a terminar de desarrollarse de la manera más apropiada. Por eso la etapa de desarrollo es muy importante. Si nosotros permitimos que los adolescentes consuman bebidas alcohólicas, pues no vamos a permitir que ellos o ellas se desarrollen de la manera más apropiada. Los factores genéticos explican entre el 40 y el 60% de la vulnerabilidad de una persona, ¿sí? Las conductas desarrolladas con el consumo y el manejo de sustancias, de drogas, tienen implicaciones genéticas que tienden a pasarse a nuestros herederos. Es decir, si yo tomo o si yo consumo marihuana frecuentemente, esto se va a quedar en mis genes. Mis genes me van a pedir la droga. Y al momento de tener un hijo, mi hijo lleva un poco de esa carga genética que lo predispone al consumo de marihuana. En el caso contrario de las mujeres, si una mujer está embarazada y consume alcohol, cocaína o marihuana, va a generar dependencia en el bebé, en el infante. Y en el momento del nacimiento, el niño va a empezar a vivir una etapa de desintoxicación. Si tienen tiempo, si no son muy sensibles también ante las situaciones,
les recomendaría que vean unos videos de bebés adictos, ¿sí? Es decir, la mamá con adicción durante el desarrollo del bebé, durante el embarazo, consumiendo drogas, bueno, generan en el niño esa dependencia de sustancias y cuando el niño nace, bueno, pues el niño ya es un adicto como tal y entra en un proceso de desintoxicación. ¿Ok? Y bueno, otro factor biológico puede ser algún trastorno mental. Recuerden que los trastornos mentales son amplios y son variados, ¿sí? Pero el trastorno mental puede ser desde la dependencia emocional, la depresión, la ansiedad social, la psicosis, la esquizofrenia. Hay diferentes trastornos mentales de diferente intensidad. Cualquier trastorno mental implica un factor de riesgo biológico que potencialice el consumo de sustancias. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema en donde podemos ver los diferentes factores de riesgo, ¿sí? Los tres principales factores de riesgo, los genes, el medio ambiente y nuestros mecanismos cerebrales. Y en la parte central vemos la droga, ¿sí? Si hay droga y yo tengo como factor de riesgo mis genes, que puede ser mi genética, mi género, mis trastornos mentales, bueno, va a ser fácil y va a ser más predispuesto a que yo consuma las sustancias o a que si la consumí, repita ahora sí que en un momento no tan prolongado el consumo de la misma. El medio ambiente, mi hogar caótico, con abusos, ¿sí? Mi consumo y actitudes de los padres, la influencia de los pares. Los pares son las personas que tienen nuestra misma edad y con los cuales compartimos momentos simbólicos, es decir, nuestros amigos. Las actitudes de la comunidad en la cual me encuentro inmerso y nuestro rendimiento escolar deficiente. Las actitudes de la comunidad, ahorita lo podemos ver muy marcado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se busca legalizar por completo el uso de la marihuana recreativa, ¿sí? Hay ciertos estados donde ya es legal. Por lo tanto, la actitud de la comunidad es de respeto, de ampliación en la mente y de que nos permitan consumir cuando se nos antoje prácticamente. Y bueno, nuestros mecanismos cerebrales, un consumo a temprana edad, disponibilidad y costo, ¿sí? Si yo tengo esos mecanismos cerebrales, ese medio ambiente y esos genes predispuestos, lo que voy a lograr es un consumo alto y repetitivo. Hay otros factores también, ¿sí? El consumo a temprana edad, el efecto de la droga en el desarrollo del cerebro, que es lo que les comentaba, resultado de la combinación de factores de vulnerabilidad social y biológica, las relaciones familiares inestables, la exposición al abuso físico o sexual, la susceptibilidad genética o las enfermedades mentales, y bueno, los métodos de administración también, el cómo nos administremos una droga también tiene implicaciones muy fuertes, ¿sí? No es lo mismo fumarla o inyectarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el qué tan rápido llegue a nuestro sistema vascular, ¿sí? El qué tan rápido llegue a nuestra sangre y de nuestra sangre se redirija a los demás cuerpos, aumenta su potencial adictivo. Eso quiere decir que las drogas que son comidas, ¿sí? Consumidas, son las que tienen un menor efecto adictivo, y las drogas que son inyectadas son las que tienen el mayor efecto adictivo. ¿Ok? Es decir, en resumen, ¿sí? Hay causas individuales, familiares y sociales. Individuales como lo son la predisposición física, la baja autoestima, la poca tolerancia a la frustración, los sentimientos de soledad, los estados depresivos y el deseo de experimentar sensaciones fuertes. Así también hay causas familiares, como lo pueden ser la desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges,
una disfuncionalidad caracterizada por problemas de comunicación, mensajes contradictorios, rigidez en los roles, abandono afectivo o sobreprotección, y causas sociales, como lo es la disponibilidad y fácil acceso a las sustancias psicoactivas, movimientos migratorios, la transculturalización, el hacinamiento, las pocas oportunidades para el empleo, la educación y la recreación, y la publicidad que se le hace a las bebidas alcohólicas y al tabaco. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Hasta ahorita no hay dudas o preguntas? No. Ok. Bien. Es importante señalar que ninguno de los factores referidos es el responsable directo, ¿sí? Sino que es la relación que se presenta entre ellos la que propicia o favorece que un individuo se inicie o se mantenga en el consumo de alguna droga. Será el propio individuo quien decida consumirla o no, y resulta determinante la decisión que tome. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo con todo esto? ¿Sí? Que las causas no necesariamente van a desencadenar en el consumo, que la personalidad del individuo no va a desencadenar exclusivamente en el consumo, y que los factores biopsicosociales no van a decidir por sí solos si el individuo va a consumir o no. Es decir, es el conjunto de estas diferentes instancias lo que va a fomentar el consumo en alguno de nosotros. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. ¿Les parece si tomamos un pequeño receso para que vayan a desayunar algo y retomamos en 20 minutitos? Sí, está bien. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces ahorita continuamos. Hola, ¿ya regresaron? Ya se pasó el tiempo de espera. Ya estamos aquí. Ok, permítanme un segundito. Ok. Bueno, entonces continuando. Lo que sigue a continuación son las formas de consumo, ¿sí? Ya los hemos platicado un poco, pero bueno. Hay tres clasificaciones. La primera es por su uso. Según la OMS, la administración de una sustancia psicoactiva, su consumo o utilización de sustancias de forma ocasional, aislada, episódica, que no produce efectos médicos, sociales o familiares. Tercero, abuso.
Cualquier conducta de consumo que dañe o amenace dañar la salud física, mental o el bienestar social. En las drogas ilegales se considera cualquier uso, ya que generan daños en el organismo. Tercero, dependencia, síndrome caracterizado por un esquema de comportamiento en el que se establece prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas frente a otros comportamientos considerados importantes. ¿Sí? Segundo, tipos de dependencia psicológica, estado caracterizado por preocupaciones emocionales relacionadas con los efectos de las drogas y por la conducta de búsqueda continua. Física, estado en donde el organismo se ha adaptado a la presencia de la droga y cuando se suspende provoca el síndrome de abstinencia. ¿Sí? El síndrome de abstinencia es una conducta desadaptativa. Esto quiere decir que nuestro organismo ya estaba acostumbrado a la presencia de la droga y por lo tanto en cuanto nosotros se la quitamos, nuestro organismo entra en un desequilibrio homeostático, por así decirlo, y necesita la sustancia de tal manera que empieza a exigirla corporalmente. ¿Sí? Empezamos a ver ese estado de abstinencia en donde el paciente comienza a tener sudores fríos, calientes, temblor en las manos y en las extremidades, balbuceo, alucinaciones, vómito incontrolable. ¿Ok? Se caracteriza por tres grandes elementos. Primero, el descontrol de la ingesta, consumo de cantidades cada vez mayores y por más tiempo, con deseo persistente y esfuerzos infructuosos por controlar el consumo. ¿Sí? Recuerden que una vez que el paciente llega a estas situaciones, ya no puede manejar qué tanto, qué tan frecuente y en qué situaciones él va a estar consumiendo de la sustancia. La tolerancia. La sustancia produce un efecto cada vez menor y se necesitan dosis más altas para conseguir los efectos que se obtenían al principio con dosis más bajas. ¿Sí? Como lo platicamos hace ratito, ¿sí? Mientras más consumo, más necesito consumir para obtener el mismo resultado. El síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas que aparecen al suspender o reducir el consumo de una sustancia psicoactiva que se han consumido de forma repetida durante un periodo prolongado y en dosis altas, en donde solo con la sustancia se alivianan los síntomas. Estos síntomas son los que les acababa de mencionar: sudores fríos, calientes, temblor en las extremidades, balbuceo, vómito, diarrea, hiperventilación. El cerebro adicto. Los cambios bioquímicos que se generan en el cerebro son los responsables de la compulsión observada en los episodios de uso descontrolado, así como de las muchas perturbaciones cognitivas propias de la adicción. Esto quiere decir, ¿sí?, que muchas de las perturbaciones cognitivas de la adicción es la pérdida de contacto con la realidad, es la pérdida del control y el manejo de las emociones y también el uso y la frecuencia de la sustancia. En el cerebro, ¿qué es lo que se ve afectado? Principalmente los neurotransmisores. Son sustancias químicas naturales que existen dentro del cerebro y que son los responsables de las actividades cerebrales. Estos neurotransmisores nos ayudan a mantener una motivación estable, a la identificación clara de las emociones y la transmisión de las mismas, así como a los instintos básicos de supervivencia. Los neurotransmisores son las que median en el estado de ánimo provocando euforia o desgano. ¿Sí? Por eso algunas veces podemos ver a los pacientes que tienen un uso frecuente de sustancias adictivas, los podemos ver con estados eufóricos, ¿sí?, o en un estado de pasividad extremo. Esto va de acuerdo a una sucesión compleja de estímulos, condicionamientos y aprendizaje, ¿sí? Su objetivo es el de responder constructivamente a los estímulos del medio ambiente. Es decir, lo que buscamos, ¿sí?, es que estos estímulos puedan interpretarse de la manera más apropiada y tomar las decisiones que creamos más convenientes para el manejo de las situaciones.
Cuando las sustancias psicotrópicas externas, así como los estados de excitación provenientes de conductas de estimulación están presentes en el organismo, los afectan de manera que el cerebro los produce en exceso. ¿Sí? Como comentábamos hace ratito cuando comenzamos, mientras más situaciones haya en donde mi cerebro tenga procesos químicos, va a ser más frecuente el hecho de que éste no los pueda manejar de la manera más apropiada. ¿Cuáles son los neurotransmisores más importantes? Principalmente la dopamina, se encuentra en todo el encéfalo, cumple con la función de la coordinación de movimientos, el crecimiento, la recuperación de los tejidos y el funcionamiento del sistema inmunológico. Si alguna vez han podido ver a un paciente o alguna persona que hace uso excesivo de las sustancias adictivas, podrán ver que ciertas partes de su cuerpo, como lo son las extremidades, las partes distales del cuerpo, presentan temblores repetitivos, ¿sí? Sus manos casi siempre están temblorosas. Cuando caminan, su forma de andar es un poco torpe, como espaciada en los tiempos entre poner un pie y el otro. La recuperación de sus tejidos, cicatrización, heridas punzocortantes es más lenta y el funcionamiento del sistema inmunológico es un poquito más deficiente que el de las personas normales. ¿Ok? La dopamina media las respuestas de euforia y estimulación del cerebro. Por lo tanto, si te estoy consumiendo drogas, mi dopamina no se va a encontrar de la manera más apropiada, por lo tanto, las respuestas de euforia y estimulación no van a ser las adecuadas, ¿sí? Por eso podemos ver reacciones exacerbadas de euforia y de excitación. La dopamina regula el comportamiento emocional, regula funciones relacionadas con el córtex prefrontal, es decir, nuestras capacidades de cognición, comportamiento, planificación, razonamiento, juicio, pensamiento abstracto y estrés. Entonces, dicho esto, imagínense que sus niveles de dopamina no son los más apropiados, ¿sí? Es decir, sus capacidades cognitivas no van a estar en lo adecuado, su planificación, su comportamiento, su razonamiento no van a funcionar como deberían de hacerlo, su capacidad de juicio va a disminuir lo más posible y su pensamiento abstracto no va a poder ser llevado a cabo de manera simple. También se encuentran las endorfinas, son cadenas proteicas que se liberan a través de la médula espinal y el torrente sanguíneo. Estas median las respuestas a los estímulos dolorosos, la regulación de la temperatura y la ingestión de agua y alimentos. ¿Sí? ¿Qué creen que pase si estas se transmiten por el torrente sanguíneo y la médula espinal? ¿Qué creen que pase si yo inyecto drogas en mi torrente sanguíneo? Pues lo que va a suceder es que mis endorfinas van a verse afectadas también y por lo tanto se van a ver un poquitito menos trabajadas de las actividades como escuchar música, bailar, hacer un baño, caminar, quedarse con los amigos, hacen aumentar los niveles de endorfinas en la sangre, ¿sí? Estas, miren, bañarse, caminar y quedar con los amigos, es decir, ir a salir, son actividades que se van a ver afectadas, como lo habíamos comentado, cuando alguien hace consumo de drogas, deja de tener las precauciones de su higiene personal, no camina de la manera más apropiada o algunas veces evita las situaciones de ejercicio y también empieza a aislarse. Por lo tanto, mis endorfinas disminuyen, ¿sí? Estas se almacenan principalmente en el hipotálamo, es decir, en la parte que está aquí. ¿Ok? El ácido gamma-aminobutírico. Este está presente en las concentraciones elevadas en todas las partes del sistema nervioso central y funciona como un inhibidor, ¿sí? Nuestra palabra clave aquí es inhibidor en el cerebro, ayudando a controlar el paso de los impulsos eléctricos de las células nerviosas a los músculos, órganos, etc.
¿sí? Es el arma clave del cerebro para luchar contra el estrés y la dispersión mental, el insomnio y los cambios de conducta. Si mi ácido GABA está afectado, yo voy a presentar insomnio, cambios de conducta esporádicos, estrés elevado, una dispersión mental, es decir, voy a estar divagando en mi discurso diario y bueno, no voy a tener ese inhibidor al 100% que disminuya o que controle el paso de impulsos eléctricos. Por lo tanto, si no se están manejando los impulsos eléctricos de la manera más apropiada, voy a presentar fallas en diferentes factores, como lo son nuestra caminata, nuestro andar, los impulsos eléctricos también controlan a nuestro corazón, ¿sí? Nos vamos a ver afectados en múltiples situaciones. Hay un sistema de recompensa, ¿sí? Constituido por neuronas dopaminérgicas. Este está estimulado por las conductas que tienen valor de supervivencia: comer, alimentarse, tomar agua, reproducirse, el sexo, ¿sí? Estos permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas que responden a hechos placenteros o de desagrado, ¿sí? También se encargan de mediar la respuesta de condicionamiento de acuerdo a los estímulos, ¿sí? Entonces, este sistema de recompensa que está establecido por las neuronas dopaminérgicas nos permite que nosotros podamos manejar nuestro consumo de alimentos de la manera más apropiada y nuestras actividades relacionadas con el sexo igual, de la manera más apropiada, ¿sí? Ok, ¿sí? Dicho lo anterior, hay clasificación también para las adicciones, ¿sí? Perdón, para las drogas. El primero es con base a un orden jurídico, ¿sí? Hay drogas que son legales e ilegales, ¿sí? Esto es para distinguir las que eran más altamente adictivas y de acuerdo al nivel de dependencia que generaban en las personas. Las drogas blandas producen efectos menores sobre el organismo. Hay un grado bajo de potencial adictivo, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser estas drogas blandas? La marihuana, el hachís y los hongos alucinógenos. Hay drogas duras. Provocan efectos graves sobre el organismo, ¿sí? Como por ejemplo un alto potencial adictivo que conlleva un riesgo alto en la salud. ¿Cuáles pueden ser esas drogas duras? Por ejemplo, la heroína, la cocaína y las drogas de diseño como la metanfetamina. Tercero, por su procedencia u origen sintético. Estas drogas de diseño, creadas por modificación de la estructura química de diferentes sustancias, presentan efectos similares o más potentes, como el éxtasis, el LSD y la ketamina. Existen además otras clasificaciones, ¿sí? Hay 4 diferentes clasificaciones, de acuerdo a su estructura y propiedades químicas, así como a los efectos que producen en el sistema nervioso central. Ok, estas son las otras 4 clasificaciones. Primero estamos las drogas depresoras. Su definición es que retrasan la actividad nerviosa y disminuyen el ritmo de las funciones corporales, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol, el benzodiazepina, los inhalables y los analgésicos. Hay ciertos efectos. Hay una euforia inicial, seguida de una depresión mayor. Hay una falta de coordinación motora. Hay un lenguaje desarticulado y una desinhibición. Hay drogas estimulantes, excitan la actividad nerviosa e incrementan el ritmo de las funciones corporales. Por ejemplo, está la cocaína, la metanfetamina, las anfetaminas, el tabaco y el éxtasis. ¿Cuáles son los efectos de estas? El aumento en el estado de alerta, la mejoría del estado de ánimo, la falta de sueño, el aumento de energía y la disminución del apetito. Los opioides, los cuales incluyen los derivados del opio y compuestos naturales o sintéticos con acciones similares a la morfina, por ejemplo, la heroína, y la sensación de relajación sin falta de coordinación motriz. Hay una euforia, una analgesia y disminuye el reflejo de la tos.
Y las alucinógenas, las cuales se definen como un estado de conciencia alterado que distorsionan las cualidades perceptivas de los objetos, intensidad, tono, forma, evocan imágenes sensoriales, por ejemplo, la marihuana, los hongos, el peyote. Esta distorsión de la percepción del tiempo y espacio, en conjunto con cambios bruscos del estado del ánimo, son efectos variables en el medio en el que se consume y una mezcla de las sensaciones sensoriales. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué es importante que lo tengamos bien identificado? Bueno, porque dependiendo del tipo de droga que esté utilizando nuestro paciente, va a haber efectos diferentes que lo van a ayudar a manejar la situación de mejor o de peor manera. Las drogas depresoras reducen el estado de alerta, alivian la tensión y ansiedad, inducen sensaciones de calma y relajación, hay una disminución de reflejos, hay una descoordinación de los movimientos y dificultades en la comunicación. Las estimulantes inhiben la fatiga, el sueño y hambre, aceleran el ritmo cardíaco, aumentan la presión arterial, incrementan el estado de ánimo, fomentan el cansancio, generan apatía, irritabilidad, ansiedad y depresión. Los opioides provocan sueño, inhiben el dolor y generan cambios de humor. Y los alucinógenos inducen visiones y alucinaciones, hay una distorsión en el espacio y el tiempo, y hay una alteración en el esquema corporal. Ok, bueno. Este es un modelo transteórico conductual, ¿sí? Necesito que sí le pongan un poquito de bastante atención, por favor, para que lo podamos comentar, ¿sí? Son los diferentes momentos, ¿sí? Hay primero una precontemplación de la droga, ¿sí? Es decir, todos conocemos las drogas, sabemos cómo son, cómo se ven, ¿sí? Después tenemos una contemplación. Esta contemplación nos sirve, bueno, funciona de tal manera en que lo pasamos a la vida real. La precontemplación lo podemos ver a través de las películas. Todos hemos visto una línea de cocaína en una película, pero no todos la hemos visto en la vida real. La contemplación de la droga, ¿sí? La preparación para el consumo de la droga, el consumo, esta preparación del consumo de la droga, no me refiero a que ustedes hagan su propia cocaína, ¿verdad? Me refiero a la preparación previo al consumo. Si estamos acompañados de otras personas, lo que nos dicen, lo que nos comentan, lo que nos indican a realizar, el siguiente paso es la acción, es decir, el hecho de consumir y de obtener una respuesta del consumo que se acaba de realizar. Y, por último, el mantenimiento. El mantenimiento en cuanto a el continuo manejo y el continuo consumo de la droga. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar a mantener y a contemplar, ¿sí?, que el paciente, que nuestro cliente pueda estar dentro de un modelo que lo pueda llevar a la recaída en cualquiera de las fases. ¿Ok? Bueno, si quieres vivir una vida feliz, atala una meta, no una persona, un objeto. ¿Sí? Esa es nuestra reflexión de la clase de hoy. Y les voy a preguntar primero a ver si siguen aquí conmigo todos y todas. Aquí está María, ¿sí, verdad? Griselda, ¿usted está aquí todavía con nosotros? Sí, aquí estoy. Gracias. ¿Y Marlene? Y aquí estoy. Ok. Entonces, permítanme un segundito. Vamos a hacer una pequeña actividad previo a terminar. ¿Sí? Denme un segundo.
Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer algo así como un pequeño test. Ok, vamos a contestar estas pequeñas 4 preguntitas de la manera más breve que se pueda, por favor. ¿Qué pasó hoy? ¿Sí? No, nada más me pongan, entré al diplomado, por favor. ¿Qué aprendí? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi trabajo o en mi vida personal? ¿Y qué necesito mejorar de mí para llevarlo a cabo? ¿Ok? Y tenemos 10 minutitos para contestarlas. ¿Salen? Profesor, Dígame. buenas tardes. Tardes. Yo entré muy tarde, acabo casi de entrar hace unos 15 minutos porque no podía entrar a la reunión y no me siento ahorita capacitada para responder esto correctamente. Claro. Sí, no se preocupe, Ajá. sí me percaté. Ok, Las gracias. compañeras que nos hagan Sí, no podía entrar hasta que por fin lo pude hacer. Claro, no se preocupe, yo entiendo que algunas veces las plataformas fallan, ¿no? Sí, voy a checar después la repetición toda y ya le responderé las preguntas. Sí, claro, no se preocupe, Griselda, muchas gracias. Entonces, Gracias a usted. a Araceli y a Marlene que las contesten, nada más no se me salga todavía, Griselda, para que escuche lo que ellas tienen. No, aquí estoy. ¿Vale? Bueno, vamos a darles entonces unos 10 minutitos en lo que las contestan.
Listo. ¿Listo? Sí. Ok. ¿Usted, Marlene, cómo va? Listo, ya los terminé. Ok. Bien. Aprovechando que ya conectó su micrófono, ¿nos podría usted responder sus 4 preguntas, por favor? Claro. Bueno, ¿qué pasó? Abordamos temas relacionados con adicciones y drogas, los efectos que estos causan, los tipos y las respuestas conductuales que podemos observar o identificar en las personas cuando se vinculan con tanto las drogas y pues por ende las adicciones. ¿Qué aprendí? A mí me pareció todo interesante. Sin embargo, lo que más me llama la atención o lo que más captó mi atención, valga la redundancia, fueron aquellos síntomas visibles de las drogas, porque si bien en ocasiones los identificamos, pude entender todos estos procesos que competen a cuestiones psicológicas, ¿no? Y cómo es que nos hacen actuar ante esos estímulos. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi trabajo? Tengo dos líneas de aplicación. Por una parte, con mis pacientes, yo trabajo con adultos mayores y resulta ser que ellos, pues por la condición de esta edad, yo identifico que a lo largo de toda su vida, ellos se han enfrentado a pérdidas, pero a veces por diferentes causas, ya sean psicológicas, sociales, culturales, patrones que vamos siguiendo, hay duelos que se quedan inconclusos. Entonces yo he identificado cierta cronicidad en ellos. Y esto, curiosamente, los ha llevado en algunos casos, por el camino de las adicciones, de las drogas. En ocasiones, pues ellos tienen a la mano un factor muy importante que es los fármacos, ¿no? Y resulta ser que ellos también tienen mucha experiencia en materia de farmacología porque saben para qué funcionan, saben los efectos y con ello mismo, digamos que encuentran esta parte de satisfacer una necesidad o de huir a una realidad. Por otra parte, también trabajo, bueno, como docente y pues tengo a cargo algunos alumnos. Ellos al estar en esta etapa, en donde curiosamente parece ser que se tienen todas las de ganar ante la vida, son muy dados a tender a tener curiosidad por los temas de las adicciones. No descarto que algunos sí hayan tenido el contacto con ellas y demás, ¿no? Entonces tengo como que esas dos fuentes de aplicación. ¿Qué necesito mejorar de mí para poder llevarlo a cabo? Considero que en el aspecto de mis pacientes, el tener mayor conocimiento de estos temas me va a permitir poder adentrarme aún más en aspectos como lo veíamos al inicio. Identificar cuál es el estímulo que se está persiguiendo con el acto y no tanto el acto en sí, para poder encontrar la raíz, el origen de esa conducta que se está presentando. Esas serían mis respuestas. Ok, Marlene, muchísimas gracias. Gracias por su atención durante toda la clase y gracias por compartir lo que se lleva el día de hoy. Muchas gracias. Araceli. Sí, pues la primera que pasó, pues vimos el tema de la adicción, de las drogas y sus efectos en el comportamiento. Creo que es un tema bastante amplio, bastante interesante y que no debemos de dejar pasar, sobre todo si tenemos hijos o trabajamos con jóvenes, en fin. ¿Qué aprendí? El ver la adicción como una enfermedad progresiva, que en esas primeras etapas, pues a veces parece que pasan desapercibidas, pero que ahora podemos estar más atentos a esos síntomas que se pueden identificar, sobre todo en las etapas tempranas, que es lo más complicado de identificar. Algo que me impacta es el saber que toda adicción
genera una satisfacción. Y esa satisfacción obviamente obedece a una insatisfacción o a una carencia, a una necesidad. Exacto. Y poder dejar de satanizar o dejar de ver al adicto como un punto aparte, ¿no? Sino que el adicto con su mismo comportamiento nos está gritando, nos está diciendo que está necesitando algo y que está utilizando la adicción como compensación a lo mejor de esas carencias que pudiera tener. Y el saber también que las adicciones van a afectar específicamente a las funciones ejecutivas, que van a afectar específicamente a esas áreas, porque se suele decir, bueno, pues ¿qué no piensas? ¿Qué no te das cuenta? Pues no, efectivamente, al perder esa capacidad de juicio, esa capacidad de incluso de planeación de su vida, pues es imposible que nos conteste ese tipo de preguntas, ¿no? Y yo trabajo con jóvenes, trabajo en una institución de educación superior. Tengo dos actividades principales, que es dar clases y la capacitación a los docentes. Entonces son dos áreas, grandes áreas de oportunidad. Hemos intentado algunas cosas en colaboración con el CAPA de Minatitlán y hemos tenido algunos resultados, pero ¿qué se requiere? Pues a lo mejor mayor compromiso de parte de muchas personas, claro, para poder ayudar un poco en esta situación, porque nosotros sí tenemos un problema muy fuerte de drogadicción en la escuela. Claro. Y de distribución, que eso es lo que lo hace un factor de riesgo tremendo. Y complicado también, ¿no? También bastante complicado por la situación que impera en el sur de Veracruz, que es una situación ahorita difícil. Entonces, creo que es un reto bastante grande para nuestra escuela, para nosotros los que estamos involucrados en esto, pero que también es necesario hacer algo. Claro, claro, se entiende por completo esa parte. Eso es todo, gracias. Sí, gracias, muchas gracias por compartirnos sus respuestas. Se nota que las dos pusieron bastante atención. Se nota que comprendieron el punto no nada más de identificar por qué es una adicción, ¿no? Sino identificar que claramente hay una necesidad que se tiene que sanar, que hay que identificar cuál es esa necesidad para poder llevarlo a cabo y pues que toda adicción, sea cual sea, tiene una solución. Obviamente hay adicciones que son más complejas que otras, pero trabajando de la manera más apropiada, llevando las cosas con detenimiento con nuestro paciente y sabiéndolo guiar en el camino que él necesita, vamos a poder ayudarlo a salir adelante de todo esto. ¿Sí? Entonces, con eso estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo próximamente. Nada más les pido que si me pueden dar sus nombres para ponerlos en la lista, por favor. María Araceli Roa Granados. Ajá. Griselda Aguilar Sánchez. Ajá. Xochitl Marlene Saldaña Valdés. Ok, perfecto. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Espero que la clase de hoy les haya gustado y principalmente pues que les sirva de mucho para lo personal y para lo laboral. ¿Vale? Tengan excelente día y nos estamos viendo en unos días. Muchas gracias. Bonita semana a todos. Igualmente. Gracias, igual.